Entonces, otro de los conceptos importantes que vamos a ver en lo que es Python son los tipos de datos. Hay tipos de datos que se consideran primitivos, o bueno, que son considerados primitivos, que vendrían siendo las cadenas de texto o strings, los números, que los números pueden ser en números enteros o números flotantes, y los booleanos. Eso es lo que vamos a ver ahorita como una parte inicial, y luego vamos a ir viendo otro tipo de datos que nos ofrece Python, que son un poquito más complejos. Entonces, por ahorita para iniciar, creo que ver estos tres tipos de datos es importante, ¿no? Serían strings, que son los que manejan los textos, los números, que manejan los números enteros, números flotantes por esta parte, y los booleanos, que manejan lo que son valores verdaderos y falsos. Vamos a crear nuestro archivo, vamos a llamar tipo de datos o data types, ¿ok? Vamos a cerrar el anterior y aquí vamos a ver cómo hacemos nuestros primeros datos. Entonces, por ejemplo, lo que son los strings. Un string, como digo, es una cadena de caracteres que lo que puedes hacer con los strings es básicamente creas tu variable. Vamos a poner algo como, por ejemplo, que puede ser, vamos a seguir con el ejemplo del primer nombre, first name, ¿no? First name, y le asignamos el valor con un igual. Y ahora, los valores de cadenas de caracteres o strings se pueden asignar a través de, el valor se pueden, ¿cómo se dice? Se puede encerrar en una comilla simple o una comilla doble. Por ejemplo, puedo hacer lo mismo como Christian, o también podría hacerlo como first name, Christian, con comillas simples y comilla doble. Lo que no está permitido es iniciar, por ejemplo, con comillas dobles y finalizar con una comilla simple, porque si yo hago esto y voy a la terminal, intento ejecutar el 03 data types, aquí me va a dar un error. Me va a decir el fin de la línea, o sea, como que me está dando un error porque no logra identificar el final de esa línea del código, ¿no? Pero no logra identificarlo porque estamos empezando un string con comillas dobles, y eso va a continuar hasta encontrar el otro comillas doble, perdón. Entonces lo que va a hacer es, iniciamos comillas dobles, entonces todo lo que viene después de esa doble comilla es para él, para el código o para el Python, es una cadena de caracteres. Él lo que va a hacer es buscar la siguiente comilla doble para cerrar esa cadena de texto. Entonces en este caso, como empezamos con comillas doble y cerramos como una comilla simple, nunca encontró donde se termina esa cadena de texto. Por eso no está dando ese error. Entonces tienes que tener en cuenta siempre eso, ¿no? De que si vas a utilizar comillas simples para cerrar todos tus strings. Esto es más que todo tener como una consistencia en tu código. Y todo tu código vas a utilizar comillas dobles. Aunque bueno, después más adelante vamos a ver porque las comillas dobles también tienen otro tipo de uso. Pero por una regla general es tener una consistencia en tu código, ¿no? Vas a utilizar tu comillas dobles, utilízalo en todo el código donde puedas. Si utilizas comillas simples, utilízalo en todo el código que puedas. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo de lo que quiero decirte para que se utilizan las comillas dobles. Entonces, por ejemplo, los strings también te permiten concatenar. ¿Qué es concatenar? Básicamente es unir cadenas de texto. En este caso tengo mi first name, pero yo también quiero tener otra variable que sea last name, que es para mi apellido, ¿no? Entonces yo coloco Hernández. ¿Y qué es la concatenación? Entonces básicamente yo voy a unir mis dos variables en una sola. Entonces yo creo otra variable que se llame full name, y ahora como lo concateno, lo que hago es llamar mi primera variable, que es first name, y con el signo de más voy a concatenar o voy a unir mis dos variables, que quiero que se una el first name con el last name. Ahora yo lo imprimo con mi función incorporada de Python, que es el print, y lo que hago es pasarle el full. Ahora con esto, si yo voy a mi terminal y ejecuto el último comando, ahí me dice Cristian Hernández. Pero claro, ahí si te das cuenta lo está haciendo todo unido, porque está concatenando, está uniendo los dos variables que tienen dos valores como cadena de texto. Para hacer una separación, lo que yo podría hacer aquí de manera sencilla es concateno otra cadena de caracteres, otro string, que en este caso va a ser un espacio en blanco, y lo concateno con un más. Ahora, si yo guardo, lo ejecuto en mi terminal, ahora me dice Cristian Hernández con el espacio en medio, ¿no? Entonces, lo que te quería decir también era con respecto a lo que para qué sirven también las comillas dobles. Como te comentaba, en Python, algo que se llama como string mágicos, que lo que te permite es insertar variables dentro de una cadena de caracteres string. ¿Cómo haríamos eso? Por ejemplo, para tu activar esta funcionalidad de string mágico, utilizamos una F y abrimos y cerramos con doble comilla. Entonces, esto lo que le estamos diciendo es que adentro de estas dos comillas dobles podemos insertar variables. Entonces, yo puedo colocar algo como, por ejemplo, hola, y para insertar la variable lo que tenemos que hacer es abrir dos llaves, abrir y cerrar llaves, y adentro insertarle la variable que querramos, por ejemplo, first name, y le podemos colocar, aquí déjame borrar esta coma y colocarla aquí, y aquí le coloco hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, si te das cuenta, ya el editor detecta que este es como un string especial,
donde se le está insertando una variable. Ten en cuenta lo siguiente. Utilizamos la F para activar esta función de Python en en los cadenas de caracteres y para insertar la variable tenemos que utilizar estas llaves. Entonces, primero te voy a mostrar cómo funciona, ¿no? Entonces, yo aquí voy a mi terminal y ejecuto el comando. Por ejemplo, dice, hola Cristian, ¿cómo estás? Y estoy insertando el valor de la variable. Pero, ¿qué pasa si yo no uso las llaves? Lo que va a hacer es que eso lo va a entender como un string literal, como una cadena de texto. Y ahora, si yo voy a mi terminal, dice, hola first name, que es el nombre de la variable, sino que ahora lo está detectando como un texto normal. ¿Cómo estás? Aquí yo simplemente es importante que lo encierres en llaves. Entonces, si yo ahora cambio aquí el nombre, bueno, aquí Lele, y ahora ejecuto, entonces me dice, hola Lele, ¿cómo estás? Aquí, por ejemplo, ya por lo menos ya tenemos otra funcionalidad de lo que son los strings. Hay otra cosa que se te puede utilizar los strings, que son, o sea, los strings en Python también tienen funciones incorporadas. Entonces, lo que decía era que, por ejemplo, Python tiene ya funciones incorporadas para los strings. Esto lo puedes encontrar en Google como Python métodos de cadena de caracteres o métodos de string. Uno de los métodos que puedes utilizar, que ya viene incorporado en Python, en el lenguaje Python, es para convertir una cadena de texto en mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algo como crear una nueva variable, upper first name, y aquí lo que voy a utilizar es la variable first name, hago un punto y luego ejecuto la función de Python que es para los strings, que sería en este caso upper. Y luego si yo aquí hago un print de ese upper first name, lo que va a hacer es que el first name lo va a cambiar a todo mayúscula. Yo vengo y ejecuto el comando. Ahí por ejemplo, lelele, ya lo cambió a todo mayúsculo. Entonces ten en cuenta que, por ejemplo, mira, en Python hay dos formas de ejecutar funciones. Entonces aquí hay una forma que vendría siendo a través de del string o la variable punto upper. Esto es como que lo está encadenando, ¿no? Es una función que se encadena, que ya es, como una forma de explicarlo es por ejemplo, el lenguaje de programación es, por así decirlo, es un código fuente de otras líneas de código que se hizo en otro lenguaje de programación. Eso hay que verlo de esa forma, ¿no? Entonces hay que entender que, por ejemplo, los strings o las cadenas de caracteres en Python vendría siendo una función más. Entonces esta función de strings puede tener ciertas funcionalidades que están encadenadas o están enlazadas a esta funcionalidad de Python. Entonces los strings tienen ciertas funciones como upper que están encadenadas o enlazadas a los strings que se pueden ejecutar de esta forma. Entonces aquí, por ejemplo, la variable hacemos un punto porque la variable es un string, hacemos un punto y llamamos el método o función upper. Pero si tienes que escribirlo bien para que te funcione. Y también hay otras formas como en este caso que es el print, que se llaman simplemente ejecutando el nombre y pasándole un argumento. Entonces aquí utilizamos el first name upper, que es el método para colocar todo el texto en mayúsculo. Ahora, si hacemos un print y le pasamos un texto, digamos Chiro Chiro, que es otro de nuestros seguidores, y ahí por ejemplo yo tengo varias letras en mayúscula, pero si yo hago un punto lower, lo que va a hacer es que me va a pasar todas las letras a minúscula. Yo voy a mi terminal, borro y hago esto. Y así te das cuenta, Chiro Chiro, ahora está todo en minúscula. Y así como este hay muchos más. Hay otro que se llama Capitalize. Aquí es buena oportunidad para colocarlo algunos comentarios. Hay otro por colocarlo algo así, métodos de cadenas de caracteres, strings. Métodos, mejor vamos a llamarlo funciones, es incorporadas. Ok. Entonces puede haber otro que podría ser Capitalize, así. Y aquí le pasamos string. Y esto lo que hace es que lo convierte, lo capitaliza. O sea, la primera letra lo transforma en mayúscula. Hay otro que puede ser title, que lo que hace que, por ejemplo, si tú tienes algo así como producto de belleza, lo que hace es que te lo transforma a un título. Sería algo como producto de belleza, algo así. Entonces, así como este, hay muchas funciones incorporadas en Python que es para manipular cadena de texto. Sería bueno que investigaras o si tienes alguna en particular me lo puedes dejar ahí en los comentarios que tú utilizas en tu día a día o que te es interesado en aprender. Pero por lo menos yo creo que con esto podemos tener una idea de cómo son o cómo se utilizan lo que son textos y sus incorporadas. Bueno, entonces por lo menos aquí ya explicamos un poco lo que vendría siendo lo que son los strings, cadenas de caracteres en Python. Bueno, aquí un comentario, cadena de carácter en Python. Aquí le pongo string porque por lo general siempre vas a encontrar en todo lo que vayas a ver referente a las cadenas de carácter como strings. Todo el mundo se refiere a ellos como strings. Entonces, otro que podríamos ver también, otro tipo de datos, son los numéricos. Le ponemos aquí tipo de datos numéricos. ¿Qué son los tipos de datos numéricos? Simplemente son representaciones de números. Entonces, números enteros, puede ser 16, 10, 25, o números flotantes, que son los números que tienen decimales, 19.90, por ejemplo. Entonces, estos tipos de datos son muy buenos para hacer cálculos, puede ser cálculos matemáticos, tal vez cálculos de porcentaje
claro, con un porcentaje. Por ejemplo, imagínate que tienes una clase y tú quieres calcular cuál es la media de notas en una materia, puedes hacer a través de de los tipos de datos numéricos, o puedes también, imagina que tienes un carrito de compra, tienes todos tus productos, los precios por lo general son números enteros o números flotantes. Entonces, estos son datos muy importantes también para la máquina para entender qué tipo de proceso debe ejecutar. Y los tipos de datos simplemente se asignan, casi que igual que los mismos que los strings. Por ejemplo, aquí podemos colocar un número como first number y le asignamos con el signo de igual. Y por ejemplo, vamos a colocar, aquí lo vamos a llamar first integer, como primer entero, ¿no? Como primer entero. Entonces aquí le podemos colocar un número entero, que es por ejemplo 10. Entonces si te da ya a simple vista te puedes dar de cuenta de lo que es la diferencia entre un string y un número. Pues la principal diferencia es que no utilizamos comillas ni comillas simples ni comillas dobles. Simplemente escribimos el número y ahí lo está tomando como un número. Pero si hacemos esto, lo que va a hacer el intérprete es detectarlo como un string. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque tal vez cuando intentas hacer una suma y por error hiciste esto, si tú lo intentas sumar con un número, puede ser que te dé error. Ahorita lo vamos a probar porque puede ser que ya el lenguaje sea lo suficientemente inteligente como para interpretar este texto como un número. Y de lo que tú estás intentando hacer es una suma entre dos números. Lo vamos a probar. Pero por ahora ten en cuenta que para asignar un número, el valor de un número a una variable, tienes que hacerlo sin comillas simples ni dobles. ¿Y cómo utilizamos y cómo asignamos un valor flotante? Hacemos un first float y simplemente colocamos 19 puntos, que es para definir las decimales, o 29, por ejemplo. Y ahí ya tenemos un valor flotante. Entonces, como te decía anteriormente, lo que son los valores números son muy buenos para hacer cálculos matemáticos. Entonces vamos a hacer nuestro primer cálculo matemático, que podría ser print. Recuerda que print es para mostrar algún mensaje o algo en pantalla. Entonces hacemos un print y vamos a hacer una suma simple. 5 más 5. Entonces, mira, esta es la facilidad de Python, que Python es básicamente como escribir en inglés. Aquí yo estoy diciendo print 5 más 5. Entonces, cualquier persona podría leer eso y entenderlo. O eso es lo que a mí me parece, ¿no? Podría entender más o menos qué es lo que intenta hacer. Entonces, ahí dice, estoy imprimiendo 5 más 5. Entonces, lo que va a hacer Python con esta información es mostrarme el resultado en pantalla. Y lo que va a hacer es, llamamos nuestra terminal y ejecutamos el último comando. Y la última línea que ejecutó fue la suma entre 5 más 5. Entonces, por ejemplo, si ya nosotros no queremos que esto se imprima, podemos hacer un comentario para que ya no se imprima. Ya. Entonces, mira, aquí también podríamos hacer algo más genial, que podría ser utilizar los string magic string, como textos mágicos, y hacer algo como este, ¿no? F, insertamos todo nuestro contenido en comillas dobles, y aquí podemos hacer algo como la suma entre 5 más 5 es, y esto lo encerramos en dos llaves, y aquí lo que va a hacer es que nos va a dar el mensaje y nos va a insertar el valor de esa suma. Vamos a decir verdad. Yo voy aquí a mi terminal y ejecuto el comando. Ahí me dice la suma entre 5 más 5 es 10. Entonces ahí por lo menos ya estamos viendo que Python es capaz de hacer cálculos a través de este MyString. Pues ahí insertarle el valor de una suma matemática y él lo va a calcular y lo va a mostrar. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Bueno, además de las sumas, vamos a colocar aquí operation, ¿no? Va a ser 5 más 5 y aquí vamos a colocar que adentro de las llaves va a ser operation, ¿no? Ahora si yo quiero que sea una resta, vamos a restar 5 menos 2, por ejemplo. Entonces el resultado debería ser 3. Le podemos colocar la resta es, o si quieres para que quede ahí, lo que voy a hacer es esto mejor. Lo voy a llamar suma, ahora va a ser resta, 5 menos 2, y voy a hacer una copia de esto. Y voy a colocar la resta entre 5 menos 2 es igual al valor de la variable resta. Entonces si te das cuenta, aquí estamos asignando como valor de la variable una operación matemática. Entonces aquí lo que va a hacer es, va a hacer el cálculo y va a asignar el valor a esta variable. Y esta variable la estamos imprimiendo en nuestro print. Vamos a nuestra terminal, ahí hace, ¿no? La suma entre 5 más 5 es 10 y la resta entre 5 menos 2 es 3, lo cual está correcto, ¿no? Entonces, estos se llaman operadores de asignación. Aquí estamos utilizando un operador y estamos asignando su valor a una variable, igual que aquí, ¿no? Estamos asignando un valor a una variable. Estos son operadores de asignación. Ya, entonces, ¿qué otras cosas podemos saber sobre los tipos de datos numéricos? Por ejemplo, en el caso de los enteros, podemos aceptar valores negativos. Por ejemplo, podemos colocar algo como negative integer, ¿no? Integer, que va a ser un valor negativo que le podemos hacer como menos 10. Ya con esto podemos saber que es valor negativo. Ahora si yo lo imprimo en pantalla, y lo que estoy haciendo es comentándolo, y ahora quiero imprimir ese negative integer. Y en esta terminal debería imprimirlo como un menos 10. Aquí podemos igual seguir haciendo cálculos matemáticos. Podemos hacer sumas de dos números. Por ejemplo, vamos a colocar otro second integer. Ahora va a ser un 20. Lo vamos a sumar que sea print. Va a ser first integer
más second integer, ¿no? Entonces este lo que va a hacer es que va a obtener el valor de ambas variables y va a imprimir el resultado. Ahí tenemos un 30, lo cual es correcto. Y otra cosa podemos ver, por ejemplo, podemos hacer la suma entre un entero y un flotante, pero el resultado ten en cuenta que va a ser un valor flotante. Aquí si hago un first integer más first float, lo que va a hacer es que va a dar un 29 punto, no sé si es verdad, 29.99. Entonces siempre las operaciones entre un entero y un flotante va a dar resultado un entero, ¿no? Igual con la división. Si yo intento dividir dos números, por ejemplo, número que me dé entero, podría ser 10 entre 3, ¿no? Este debería darme un valor flotante, que debería ser de 3.33. A ver, mira. Y ahí me da un valor flotante que es 3.333, al final. Entonces ahí también hay algo, un tema, hay un punto importante también sobre los valores flotantes, es que en muchas ocasiones no es al momento de redondear, no es algo muy preciso. Esto va a depender mucho del lenguaje de programación. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de intentar hacer un redondeo de estos valores antes. Vamos a ver qué más. Aquí, por ejemplo, en Python no te va a permitir hacer una división entre cero. Vamos a ver qué tipo de error me da. Yo intento dividir algo entre cero, me va a dar un error. Division by zero. Por ejemplo, ya Python ya te detecta este tipo de errores y te lo muestra. Zero division error. Division by zero. O sea, el mismo Python ya no te va a dejar hacer este tipo de operaciones matemáticas que sería dividir entre cero. Porque si no me equivoco, la división sería infinita. Entonces ya Python te lo muestra como un error. A ver qué otras cosas podemos ver de... Claro, aquí por ejemplo, esto podría ser lo único que podríamos ver por ahora de números, o sea, de tipos de datos y números, porque luego más adelante vamos a ver que para operadores de condiciones, operadores, por ejemplo, estructurales, que vendría siendo bucles, que ya luego vas a entender qué son, se utiliza mucho lo que son los valores enteros para hacer una especie de rango, ¿no? Bueno, eso no le prestes mucha atención ahorita, mejor más adelante ya lo vas a ver como un ejemplo y se va a hacer mucho más claro para ti. Pero ahora podemos continuar con nuestro siguiente tipo de datos que va a ser el booleano. Recuerda que estos tres tipos de datos son datos primitivos que son los que estamos abarcando en esta fase inicial. Vale, más adelante vamos a ver tipos de datos mucho más avanzados y su uso, ¿no? Pero en la mayoría de tu tiempo vas a utilizar estos tres tipos de datos, estos cuatro, mejor dicho. Tipos de strings, que son cadenas de texto, números, que están conformados por enteros y flotantes, y los booleanos. Entonces ahora, ¿qué son los tipos de datos booleanos? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un comentario que diga tipo de datos booleanos. Esto básicamente lo que son una representación de cuando algo que sucede es verdadero o falso. Entonces, ¿en qué ocasiones tú lo puedes utilizar? Por ejemplo, imagina que tú necesitas que tu programa pueda identificar si una operación es cierta o falsa, ¿no? ¿Cómo podría ser? Un ejemplo práctico sería, imagínate que tú te estás intentando ingresar a tu red social favorita, entonces tú colocas tu usuario y tu contraseña, ¿no? Entonces, una vez que tú lo envías, lo que va a hacer ese programa va a hacer mucha lógica, pero lo que quiero que te quede es que luego del terminar de hacer todas las comprobaciones, él lo que va a hacer es detectar o él va a definir si esa información que tú le estás enviando como usuario es verdadera o falsa. Entonces, dependiendo si es verdadera o falsa, va a ser una cosa u otra. Entonces, este es más o menos un poco el uso principal de lo que son los valores de tipo booleano. Entonces, aquí, por ejemplo, como continuamos con los tipos de valores booleanos, una representación si algo es verdadero o falso, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer nuestra variable isAdmin, por ejemplo. Entonces, con esto sabemos si la persona, un ejemplo, ¿no? Es administrador. Entonces, ¿cómo así, qué tipo de valores acepta, cómo se representa un valor booleano en Python? Para los valores verdaderos se utiliza la palabra reservada true. En este caso se tiene que escribir con la primera letra en mayúscula. Y también puede aceptar, o sea, acepta solamente los dos, true o false. Uno que es para verdadero y otro que es para falso. Aquí, por ejemplo, asignamos el true y aquí le estamos indicando que la persona es isAdmin true. Entonces ahí, por ejemplo, si te das cuenta también otro consejo es que aquí a través de los nombres de las variables estamos dando contexto de cuál es qué significa el valor que está almacenando, ¿no? Aquí, por ejemplo, isAdmin, ya cuando tú lo lees, tú dices isAdmin, ya por lo menos a simple vista ya te indica que lo que está almacenando ahí es si la persona o el usuario que está ingresando al sistema, un ejemplo, es administradora o no. O sea, dependiendo del valor, ya tú sabes si es una cosa u otra. Entonces, los tipos de datos booleanos básicamente es una representación de lo que son acciones verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, por lo menos este es un ejemplo sencillo que podemos ver ahorita, pero más adelante vamos a ver se puede utilizar los valores booleanos, muy importante en lo que es en la programación. Imagínate que es como un switch cuando tú apagas la luz, uno que es para apagarlo y encenderlo. Más o menos así es el funcionamiento de un valor booleano. Entonces, aparte de los tipos de datos, hay funciones incorporadas en Python que tú puedes detectar qué tipo de datos es cada valor. Un ejemplo, vamos a colocar algo aquí como un código que diga verificando tipo de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver qué tipo de datos es esto, por ejemplo, yo hago un print hello, o sea, ya nosotros sabemos
identificar que este es un tipo de dato string porque está encerrado entre comillas simples o doble, ¿no? Pero Python tiene una función incorporada que tú le pases, que tú usas type, que es una función, y por argumento le pasas el valor y él lo que va a hacer es que te va a decir qué tipo de datos es este valor, ¿no? Si nosotros vamos a nuestra terminal, lo imprimimos, o sea, ejecutamos el último comando, sería el 03 data types. Ahí, por ejemplo, él me dice que el tipo de dato es un str. Los str son básicamente strings. Entonces, si yo voy a mi código y ahora intento hacer lo mismo, pero con un valor, un número entero, vamos a hacerlo también con un valor flotante, a ver cómo lo representa en Python. Vamos a ver cómo lo representa. Aquí, por ejemplo, el primero, que es una cadena de texto, lo está representando como un str, que es un string. El segundo, que es un número 10, que lo está representando como un entero, un número entero. Y luego un valor flotante, un número flotante. Y por último, un bool, que es un booleano. Entonces es una buena forma de utilizar este valor type para identificar, porque tú, por ejemplo, a lo mejor no tienes forma de verificar qué valor es esta variable, qué valor tiene esta variable isAdmin. O sea, imagínate que viene por razones mágicas, esta variable no está aquí, sino que viene de otra fuente, ¿no? De otra fuente. Entonces tú no lo logras ver a simple vista, ¿no? Entonces, pero tú necesitas saber qué tipo de dato tiene esa variable. Tú solamente conoces el nombre, pero no sabes qué tipo de dato tiene. Entonces tú utilizas la función incorporada de Python type, ya con eso él lo que va a hacer es indicarte qué tipo de dato tienes es esa variable. Por ejemplo, yo hago esto y me dice que es un tipo de dato booleano. Esto también te puede ayudar a hacer muchas validaciones durante el proceso de tu código para evitar errores. Pero esos son conceptos ya un poquito más avanzados, pero eso para que lo vayas teniendo en cuenta y lo vayas asimilando, ¿no? Cuando lo veas ya lo vas a entender más. A ver qué otra cosa te puedo explicar sobre los tipos de datos. Hay lenguajes de programación que tú de manera explícita, tú le tienes que decir qué tipo de dato está almacenando dicha variable. Por ejemplo, nuestra variable first name, ya de manera explícita, ya Python ya él detecta que es un valor de tipo string o tipo cadena de texto. Pero hay otros lenguajes de programación que tú de manera explícita le tienes que decir, esta variable almacena valor de tipo algo, ¿no? Entonces, pero en Python también lo puedes hacer y lo necesitas de la siguiente forma. Por ejemplo, tú tienes tu variable que puede ser name y tienes tu nombre, ¿no? Cristian. Entonces, para tú indicarle a Python de que este es un valor de tipo string, tú le puedes hacer un str, que es una función incorporada, y como argumento le pasamos el valor. Entonces, aquí ya él por lo menos ya él sabe que este valor, esta variable es de tipo string. Igual con los números, con los booleanos. Por ejemplo, age, le ponemos que es un tipo entero y le pasamos el valor. De igual forma con los flotantes, por ejemplo, price o precio, asignamos el valor de float y le pasamos el valor que es 10.99 y ya con esto Python sabe que es un valor flotante. O también podría ser los valores booleanos, por ejemplo, isStudent, ¿no? Aquí le pasamos un bool y aquí le pasamos un true, por ejemplo. Si te das cuenta, hay similitudes con lo que vimos aquí, ¿no? Y aquí ahora lo imprimimos. Aquí, por ejemplo, nos devuelve que la primera es un bool, porque lo reemplacé anteriormente, valor de la variable. Luego pero aquí era un str, no sé si te acuerdas. Luego un int, float y un bool. Entonces, estos mismos valores son los que lo estamos haciendo. Este concepto se llama casting, o sea, como que estás casteando el tipo del dato de esta variable o de este valor. Aquí estamos casteando de que este valor es un tipo string. Y aquí estamos casteando que es un tipo entero. Y aquí un tipo flotante y aquí tipo booleano. Entonces una prueba que quería hacer era saber si Python era capaz de detectar de que, por ejemplo, aquí, vamos a poner que sea una variable add, y aquí yo quiero intentar hacer algo como esto. 10, pero mira que estoy colocando un string y lo quiero sumar con un entero. Entonces quiero ver si Python es capaz de detectar que yo estoy intentando hacer una suma entre dos números. Lo que va a pasar es que seguramente, como estoy haciendo una concatenación, lo que va a hacer es que va a colocar 10 y va a concatenar un 10. Entonces lo que va a hacer es que va a mostrar un string de 10, 10. Y si es suficientemente inteligente, lo que va a hacer es hacer una suma. Pero vamos a ver. Yo con un print, hago un add, vamos a ver qué sucede. A mi terminal y ejecuto el comando. Bueno, aquí me está dando un error, ¿ok? Bueno, aquí por lo menos no está cometiendo el error que esto pasa en JavaScript. En JavaScript, si tú intentas hacer algo así, lo que va a hacer es que lo va a concatenar el string con el número. Va a colocar algo como 10, 10. Si quieres la prueba. Pero por lo menos aquí Python ya me está diciendo que me está dando un error. Entonces, lo cual es algo bueno. Me dice,
tipo de error. Solo puedes concatenar tipos str. Y ya sabemos que es tipo str, que son strings o cadena de texto. Entonces dice, solamente puedes concatenar string, no enteros, a strings. Lo cual esto es muy bueno porque no te da ese tipo de errores que puede ocasionarte problemas de hacerte esa concatenación. Pero además quiero hacer otra prueba. Si yo le digo a Python que esto de aquí va a ser un entero, o sea, estoy casteando que el valor de esto es un entero, ¿me lo transformará a un valor entero o dará un error? Vamos a probar. A ver si yo hago esto, ¿qué sucede? Ah, por ejemplo, aquí por ejemplo ya me lo está sumando. Entonces yo le estoy diciendo a Python que este valor, a pesar de que se lo estoy pasando como un string, es un valor entero. Entonces ya él por lo menos él puede más o menos intentar pasar este string a un número y lo hace la suma. Pero si yo hago algo como esto, seguramente va a dar un error. Claro, aquí por ejemplo me dice, claro, aquí ya por ejemplo ya no es capaz de transformar esa cadena de caracteres aleatorios a un número. Es capaz de hacerlo. Entonces ahí por lo menos me está dando un error en el value, o sea, en el valor, lo cual está muy bien que te muestre este tipo de errores. Así por lo menos no podemos hacer trampa, ¿no? Pero de cierta forma ya puede como que identificar y en un texto le estamos pasando un número. Le paso un 20 como texto, pero le estoy casteando de que sea un entero y ahí sí me hace una suma. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema que vendría siendo los operadores, que también es algo importante en lo que es la programación, pues aquí, por ejemplo, yo te invito a hacer este pequeño ejercicio, en realidad es algo sencillo, y con todo lo que hemos visto hasta ahorita lo puedes hacer. Primero sería, crea varias variables representando en variables diferentes de tipos de datos, algo de tu vida, ¿no? Por ejemplo, puedes crear una variable que es para tu nombre, una variable que es para tu apellido, un entero que podría ser tu edad, un valor flotante que podrías, no sé, algo que tú veas que puedas representarlo como un valor flotante, tu nota, el dinero que tengas ahorita en tu cartera, y un valor booleano que puede ser, por ejemplo, si eres estudiante o si estás trabajando, cosas así, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que te pido para que te vayas acostumbrando también a hacer este tipo de buenas prácticas, como se le conoce, es, por ejemplo, utilizar una nomenclatura en particular. Puede ser camel case, Pascal case, perdón, y snake case. O sea, para lo que son variables, los más utilizados son camel case y snake case. Yo, por ejemplo, como viste, yo estaba utilizando lo que era el snake case, que eran para definir mis variables. Entonces, traté de utilizar alguna de estas nomenclaturas al momento de escribir, de crear tus variables. Y también intenta de que el nombre de la variable sea descriptivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, que el nombre de la variable explique solamente con el nombre qué tipo de valor está almacenando. Es decir, te acordarás que en anteriores ejemplos vimos varios, como por ejemplo el primer nombre, yo lo coloqué como first name y ya al momento de tú leerlo ya tú puedes identificar qué está almacenando, ¿no? O por ejemplo, is admin, ya por lo menos tú sabes que está almacenando valor que representa si la persona es administradora o no. Entonces, por lo menos, y si es necesario, puedes utilizar un comentario de lo que te expliqué, que puede ser un comentario de una línea o comentarios de múltiples líneas, más o menos para dar un contexto de lo que estás explicando ahí. Y si gusta, lo puedes compartir a través de un tweet, me puedes etiquetar y yo te respondo. Y ya con esto sería nuestra primera tarea y aquí vamos, ya avanzaríamos con lo que son los operadores.